Hermanos, tenemos un mensaje que podemos entenderlo porque Jesús vino a este mundo para enseñarnos muchas cosas, pero principalmente nos vino a enseñar de su grandeza. Por eso he titulado el mensaje La grandeza de Dios. Hay muchos tipos de grandeza, tamaño, podemos ver muchas cosas, pero esta palabra combinada, la grandeza de Dios, algo grande y Dios, quiere decir que es súper importante y súper interesante esta palabra en el día de hoy, la grandeza de Dios. Pero tenemos un subtema, este sí sale un poco de lo común, y es de la muerte a la vida. De la muerte a la vida. Cuando desglosamos lo que podría ser la grandeza de Dios, o la palabra grandeza, tiene su significado, ¿verdad? Nos habla de algo de gran magnitud en su tamaño, y viene del sufijo esa, para engrandecer cualquier cosa que se le ponga a esta palabra. También tenemos la muerte, ¿verdad? De la muerte a la vida, gloria a Dios. Cuando definimos la muerte, a veces referida por los sufijos, podemos entender que es deceso, defunción y expiración, fallecimiento, entre otros. Esa es la definición de la palabra muerte. Deceso, defunción, expiración y fallecimiento. Cuando nos vamos a lo espiritual, podemos entender que la muerte es separación, ¿verdad? Se separa su espíritu de Dios, gloria a Dios. En la Biblia, la muerte equivale a lejanía y ausencia. Como ya dijimos, separación, lejanía y ausencia hacia Dios. Si usted está muerto espiritualmente, está lejos de Dios. Amén, ¿se entiende? Como tenemos el subtema de la muerte a la vida, tenemos que definir la vida, que es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Pero nosotros estamos pasando por ese proceso, porque ya nacimos, estamos creciendo y algunos están bien creciditos, ¿verdad? Algunos ya no hemos reproducido, los que tenemos hijos ya, pues nos falta morir. Pero quiero que tomemos en cuenta en cómo nosotros vivimos, que es ahí que quiero un poco que centralicemos. ¿Cómo está viviendo usted? ¿Qué está haciendo usted mientras vive? ¿Está viviendo usted sin Dios o está viviendo con Dios? Es una pregunta que quiero que nosotros nos hagamos automáticamente. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo con Dios o estamos viviendo sin Dios? Porque dependiendo cómo vivimos, vamos a morir. Y dependiendo cómo usted muera o lo que usted haya hecho para morir, usted se va con Dios o sin Dios. Según Mateo, en su capítulo 11, versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Los que estamos con Dios no nos preocupamos tanto por morir, sino nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios, seguir los pasos de Dios. Porque si usted muere físicamente, y hizo la voluntad de Dios, entonces usted vivirá con Dios en los cielos. Por eso debemos preocuparnos de la forma en cómo vivimos, gloria a Dios. Jesús vino a este mundo para cambiar vidas. Jesús cambia vida. El Señor Jesús
vino con un propósito a la tierra. El propósito que tenía Jesús era cambiar cada una de nuestras vidas. Y así lo demostró. Vino, se humilló, vivió con nosotros y nos enseñó. Tenemos que vivir, o Dios nos cambia la vida de una vida vieja a una vida nueva. Gloria a Dios. Dios vino y respetó todas las leyes que teníamos aquí, y se pudiera entender que las rompió, y no fue así. El Señor Jesús cumplió todas las leyes en esta tierra. Cuando digo que se pudiera entender que rompió las leyes, lo vamos a ver más adelante, pero no fue así, el Señor cumplió. Vamos a tener la lectura de la palabra base en Filipenses 2, en su versículo 6. La lectura de la palabra está en Filipenses 2, de su versículo 6 en adelante. Pudiéramos leerlo desde el primero hasta el 9. Desde su versículo 1 hasta el 9 leemos: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Estés bien con humildad, estimando cada uno de los demás como soportes en el mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en nosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Gloria a Dios. Por lo cual también exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Palabra de Dios. En esta lectura vemos cómo Dios se humilló para que cada uno de nosotros pudiera entender el significado de lo que es el Señor en este mundo. Gloria a Dios. Pero quiero resaltar que la persona que escribió este pasaje, inspirado por Dios, consideró a Jesús un falso maestro. Este fue Pablo. Pablo no creía en la doctrina de Dios. Persiguió y mató cristianos. Entonces, si usted lee esto que escribe él, usted primero analiza: perseguía y mataba cristianos. Luego ve esto que escribió y dice: ¿cómo puede ser? Es como chocante y quizás imposible de creer. Lo que pasa es que Dios puso algo en él. Haber descubierto a Jesús rompió su esquema teológico. De Pablo estamos hablando. Haber descubierto a Jesús de tal manera rompió todo su esquema teológico y cambió de lo que pensaba a empezar a seguir a Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios lo miró, vio lo que estaba haciendo, lo usó a su favor. Gloria a Dios.
Dios vino a este mundo y vivió de manera tal que ninguno de nosotros pudiera señalarlo. Sin embargo, Dios fue crucificado como un criminal. Cuando nos vamos a las Escrituras podemos ver los criminales eran los únicos que eran crucificados de esa forma en la cual Dios murió por cada uno de nosotros. Pero cuando podemos escudriñar lo que Pablo escribió en estas Escrituras, nos damos cuenta de que Jesús cambia vida. Le cambió la vida a él y hoy en día nos la puede cambiar a nosotros, sin duda alguna. Dios vino al mundo a través de Jesús. Jesús vivió con nosotros aquí en la tierra y dijo algo que eso pudo haber sido lo que lo trajo a la muerte. Jesús dijo que era Dios. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, dijo en el mundo que era Dios. Y eso lo mantuvo hasta el día de su muerte. Se murió diciendo la verdad, que Él era Dios. Incluso delante de los hebreos, personas que escudriñaban las Escrituras y consideraban que era una blasfemia decir que Él era Dios. Por eso es que vemos el pasaje anterior cuando le decía que se pudiera entender que Jesús no cumplió con toda la ley. Y es esta parte que quiero señalizarle, que ellos pensaban que Jesús estaba blasfemando cuando decía que Él era Dios. Y no, Jesús estaba en lo cierto, porque Jesús sí es Dios, gloria a Dios. Y precisamente cada uno de nosotros, los que estamos aquí porque Jesús es Dios. Si nos vamos a Juan, en su capítulo 14, verso 8, es cuando Felipe le dice al Señor: muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús les respondió: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me han conocido. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Todo el que vio a Jesús vio al Padre. Entonces, este pasaje nos deja claro que Jesús es Dios, gloria a Dios. Cada uno de nosotros debería acercarse un poco más a Dios. Ser cristiano no es solo seguir doctrinas, es creer que Jesús murió y se entregó por cada uno de nosotros. Pero más allá es conocerlo. Cuando le digo acérquese más a Dios, es para que lo conozca más a profundidad, sepa quién es Él, qué puede hacer Él por ti. Pero también es seguirlo. ¿A quién sigues tú hoy en día? Cada uno de nosotros debe enfocarse en Dios, darle el lugar que se merece. ¿Cuántos consideran que están dándole el lugar a Dios que se merece? Amén. No estamos siguiendo las ideas de un hombre normal, estamos siguiendo las ideas de Dios, las ideas de nuestro Creador, gloria a Dios. Juan, en su capítulo 8, versículo 56. Juan, capítulo 8, versículo 56. Abraham, vuestro padre, se gozó. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio. Entonces, cuando yo leo este pasaje, automático me traslado allá,
a cuando Dios le dio instrucciones a Abraham: vete al monte que yo te mostraré, toma tu hijo y ve allá. Allá lo puso a tomar leña, a preparar un fuego para sacrificar un cordero que Abraham no tenía conocimiento de que ese cordero era su hijo. Pues Abraham y su hijo fueron allá, se prepararon para ese sacrificio que era ese cordero, y no sabían que estaban siendo probados por Dios en ese momento. Abraham estaba siendo probado por Dios en ese momento, de que tomara a su hijo y lo sacrificara para ver si era un hombre fiel delante de la presencia de Dios. Pues sin duda Abraham siguió todos los pasos que Jesús le había dicho que dé. Preparó su fuego, llevó su hijo, incluso lo ató. Pero Dios, viendo su fidelidad y viendo que él iba a cumplir, lo detuvo. Y más allá, dice la palabra de Dios, vieron un cordero enredado en unos arbustos que Dios le había puesto. Y ahí cambiaron de la vida de su hijo hacia la vida de ese cordero. Y cuando veo este pasaje bíblico que nos deja una enseñanza, a partir de ahí Abraham se convierte en el padre de la fe y su hijo siguió con vida. Pero el cordero en sacrificio me trajo a lo que es el pasaje de Dios, cuando Dios es crucificado por cada uno de nosotros. Ese cordero que sacrificó Abraham es símbolo del cordero que iba a ser sacrificado por cada uno de nosotros. Ese cordero inmolado, crucificado con cada uno de nuestros pecados, para limpiarnos a cada uno de nosotros. Dios tomó cada pecado de cada uno de nosotros para llevarlo allá a la cruz, y como cordero fue crucificado y llevado al matadero por cada uno de nosotros. O sea, nosotros, viendo esta escritura, esta historia de Dios, debemos recapacitar, ver lo que Dios hizo por nosotros, tratar de buscar un poco más de Dios y comprender cuál fue el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Otro pasaje bíblico que lo leí y me gustó es Josué en su capítulo 5, verso 13. Josué en su capítulo 5, verso 13. Bien, Josué, antes de conquistar la ciudad de Jericó, esa era una ciudad clave para la ciudad prometida. Antes de él conquistar esta ciudad, él tuvo una visita nocturna. Imagino que fue de madrugada. Ustedes saben, una persona que estaban en guerra. Josué, quizás soñado, imagino yo, tuvo esa visita nocturna, y cuando ve dentro de la oscuridad, jaló su espada y le dice: ¿tú eres de los nuestros o de lo contrario? Me imagino yo, Josué ya preparado para atacar. ¿Tú eres de nosotros o de lo contrario? Me gustaría que busquemos esa lectura, porque aquí Jesús le dice algo muy importante. Josué capítulo 5, verso 13. Gloria a Dios. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de los enemigos? Jesús respondió:
No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Y entonces Josué, postrando sobre él su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor en su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo, gloria a Dios. Pues vemos en este pasaje, ¿verdad? Primero, una impresión de que Josué se sorprendió a ver esa persona que se acercó y pensaba que era uno de sus enemigos y le preguntó: ¿estás conmigo o en contra? Pues el Señor le respondió: me imagino que Dios en ese momento, cuando se acercó a él, lo hizo de una manera muy decente y que quería dejarle una enseñanza a Josué. Que para él conquistar esa ciudad necesitaba de él. No sé si me doy a entender. Para Josué conquistar esa ciudad necesitaba de Dios. Sin Dios, Josué no iba a conquistar esa ciudad. Esta es la enseñanza que nos deja. Cada uno de nosotros nos esforzamos en disfrutar y gozar la vida de la manera que nos place. Pero cuando morimos, cada uno de nosotros se da cuenta que perdió un tiempo muy valioso. Hoy en día, cada uno de nosotros está a tiempo de recuperar lo perdido, de recuperar la vida en Dios. Murió y se fue sin el Señor. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros hemos dicho eso y lo hemos visto? Pues para usted vivir su vida así como Josué, conquistar esa ciudad sin Dios, usted no va a poder. O sea, nosotros necesitamos de Dios para poder vivir y para poder morir, de la muerte a la vida. Yo últimamente fui a un entierro muy triste, me lo encontré muy triste, de muchos entierros que yo he ido, y quizás he ido a entierros de personas adineradas, de personas que no tienen, o sea, de mucha variedad. Y fui a un entierro últimamente muy triste. Triste por la forma. Fue al entierro de la abuela de Altagracia, allá en San Francisco de Macorís. Cuando fui, es la mamá de su padre y ella tenía una cierta edad, 98 años me parece que era que tenía. Sí, tenía 98 años. Se puede decir que es una persona que vivió lo suficiente. Con 98 años podemos decir que una persona que vivió un tiempo. Pero ver la forma en que murió, se puede decir de manera natural, murió de forma natural, porque no estaba enferma, no sufría de nada, por muerte natural. Pero es un pueblo pequeño, y según yo vi alrededor, ella era como el centro del pueblo, porque todos los vecinos se le veía que habían perdido un ser muy querido. Incluso algunas personas se me acercaron y me hablaron de ella de una manera positiva, y que esa era mi mamá, y que eso era esto, sin ser familia de ella. Entonces, a mí me dio mucha pena en la manera que se dio ese entierro, porque fue de una manera triste. Entonces, eso me hizo reflexionar y pensé, ella vivió 98 años y no pudo encontrar al Señor. Murió sin Cristo. O sea, duró tanto tiempo y no tuvo un reencuentro con el Señor.
También el hijo de Antonio Marte. Antonio Marte tuvo un hijo muy querido, se infectó de COVID y murió. Pero lo que quiero resaltar en esto, él salió hablando en la televisión y decía que él no iba a ningún entierro, ni siquiera de una persona cercana, después que empezó los asuntos del COVID. Yo no iba a ningún entierro de ningún familiar ni persona cercana después del COVID. Parece que le tenía miedo al COVID, no sé, pero él no iba. Pero al morirse ese hijo tan amado que él tenía, él se dio cuenta de la importancia que tenía ir hacia el velorio de los demás. Porque quizás entendí yo en su palabra que él se sentía solo. Él se sentía solo cuando decía, como que enterró a su hijo. Sabes que los problemas del COVID no te dan tanta facilidad de tú hacer un velatorio. Ahora mismo se está usando que el que murió de COVID, derechito al cementerio, y no dan tiempo a que un familiar lo vea por última vez. O sea, eso son cosas que tiene en el mundo. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de la forma en que vivimos, porque cuando morimos ya no tenemos opción. No tenemos ninguna otra forma de poder volver atrás. Tenemos que buscar de Dios, acercarnos más a Él y poder comprender el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Dios debe ser el centro de nuestra atención en todo. Si leemos en Crónica, en Primera de Crónica, en su verso 29, versículo 11, tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria, y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todo. Leemos este pasaje y nos damos cuenta que Dios está contigo en las buenas y está contigo en las malas. Es el soberano de los cielos y de la tierra. Si estás vivo, búscale. Para cuando estés muerto, Él puede estar contigo. Gloria a Dios. Y vamos a cerrar diciéndole estas palabras: con Dios siempre y sin Él nada. Usted vive con Dios y siempre va a vivir, porque viviremos allá en el reino celestial con la morada que Dios nos está preparando. Pero si vivimos sin Él, ¿qué esperanza tenemos cada uno de nosotros? ¿Qué esperanza tiene usted? ¿Qué esperanza tengo yo? Hoy es un buen día para que usted pueda acercarse a Dios. No espere el día de su muerte, porque cuando vivimos con Dios pasamos de la muerte a la vida. Si quieres vivir después de la muerte, este es el momento en donde debes tomar tu decisión. Busca de Dios y que el Señor te bendiga.